Con Cristina presa, ¿la política se ordena? Hay aguas divididas respecto de el poder que ejerce la centralidad recobrada por Cristina, por más que en 5 días va a estar presa. Tiene 5 días para presentarse, por otra parte. Pero hay dos lecturas posibles. Una, que eso empodera a Cristina como factor de decisión de quién va a ser el candidato, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que es la madre de las batallas electorales. Yo soy de la idea que las personas que no son candidatas no deciden a la hora de transmitir voluntad de adhesión quién va a votar a quien lo sustituya. Me da la sensación que no tienen ese poder. No lo tuvo ni Macri, ni Patricia Bullrich, ni... Pero bueno, es una impresión, porque en el peronismo pareciera que algunos melones se están acomodando. Pero vamos a preguntarle a alguien que sabe de movimientos políticos y de análisis de coyuntura, al politólogo, docente universitario, consultor Ignacio Liendo, que siempre nos aporta con su análisis. Ignacio, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Guillermo? Buen día, un gusto escucharte. Gracias por llamar. Un placer, un placer. Acá en la Argentina los plomeros del Titanic y los politólogos nunca dejan de tener trabajo. Increíble, increíble. También es increíble que los economistas sigan opinando, sí, habiéndose equivocado sistemáticamente, ¿no? No quiero hablar mal de estos colegas, pero... No, bueno, el caso de los economistas es un caso ya sin explicación alguna, ¿no? Pero exacto. Bueno, incluso los ministros de Economía que hasta ayer no paraban de errar, hoy tienen la fórmula del acierto. Pero ¿en qué clave hay que leer lo que pasó ayer? Me refiero a lo político. Ya analicé con Antonio María Hernández lo judicial. Lo político, Ignacio. Sí. Está claro que ahí hay unas implicancias fuertemente jurídicas que seguramente habrás ya conversado, como me decís, que son muy importantes, que definen el campo político, pero claramente es un fallo político, ¿no?, que tiene que ver con cómo se estructura el poder en la Argentina. Eso está más que claro, lo cual es preocupante de cara al futuro. No obstante, en función de lo que vos decís, yo coincido, la historia muestra que el poder delegado es muy difícil de delegar, ¿no? Pasó incluso en la historia argentina y en otros lugares, la gente tiende a votar al original y no a la copia, ¿no?, entre otros aspectos. Pero yo creo que lo que hizo hábilmente Cristina, ella siempre sostuvo que iba a ser condenada de esta manera. Siempre citó aquella famosa columna de Clarín, ¿no?, cuando dicen, la bala no salió, pero saldrá el fallo. Eso te dice todo, cómo se maneja el poder en la Argentina, en todas sus implicancias. Y la que más claro tenía que esto iba a ocurrir y que iba a ocurrir ahora era ella. Entonces hizo una jugada muy importante de cara al posicionamiento futuro, que fue la entrevista con Silvestre en 5M, que hizo 8 puntos de rating, y ahí obligó a que todos estos factores de poder concentrados, enfocados en la Corte, se expidieran ahora para evitar que ella fuera candidata. Con eso los dejó expuestos en su subordinación, y al mismo tiempo dejó expuestos quiénes son los que están detrás, concretamente, y rápidamente se ordenó la interna del Partido Justicialista, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, desapareció por completo, y ahora se abre además la configuración de una figura con épica, con martirio, con leyenda, que y ahora no voy a contradecir, sin duda le da una nueva potencia, una nueva carga energética, por llamarlo de alguna manera, y quien ella designe y quien ella ordene, seguramente tendrá un muy buen desempeño electoral, y ahora comienza una lucha de otras características, que es una resistencia social y política, que hasta puede llegar a hacer, esto es conjetural, pero hay que prestarle atención, puede hasta llegar a hacer que se rompa esa tendencia o se forme una contratendencia a la que hemos venido observando, que es esto de la bajísima participación en las elecciones, con lo cual
cambia totalmente el mapa político y perjudica la Libertad Avanza en general y en la provincia de Buenos Aires en particular, porque la Libertad Avanza a Santiago Caputo concretamente le convenía polarizar con la figura de Cristina, con lo cual, visto desde el punto de vista político y considerando que es una persona de más de 70 años que tendrá una domiciliaria, bueno, no poder salir del país y cosas por el estilo, políticamente esto le resuelve un montón de contradicciones y le posiciona políticamente de una manera mejor a la que estaba antes de la nota con Silvestre hace unos días, ¿no? Esa es más o menos mi visión. Yo creo que Cristina ha trabajado sobre esa línea, más allá del sentimentalismo general de su seguidor y cosas por el estilo, lo cual es muy típico también de tipo de situaciones, ¿no? Es una persona muy inteligente, muy estratégica, y aún desde el llano, y aún siendo hostigada desde todos los factores de poder, se les ingenia para sostener la centralidad. Eso es verdaderamente llamativo, ¿no? Ignacio, lo que estás planteando es que no fue producto de un desencadenamiento de acontecimiento, era que Cristina Fernández de Kirchner planificó, sabiendo que la iban que la Corte iba a ratificar la condena, que planificó la acción de posicionarse como candidata y advertir de esta situación y buscar capitalizar electoralmente. Sí, no tengo dudas. No tengo dudas. Ella sabe muy bien cómo opera en la lógica del poder real. Es la única que en el siglo XXI es la única dirigente que ha discutido la lógica del poder real, que sabe muy bien cómo funciona, que tiene una lógica que no tiene que ver con la democracia y la república, por más que se autodenominen republicanos, eso está más que claro, ¿no? Entonces, como ella conoce muy bien cómo funciona esa lógica, obró en consecuencia, si no, no tendría esa tranquilidad que vos le ves, ¿no? Descontando, bueno, una persona que tiene un trayecto irreplicable para cualquiera, él sabe las reglas, conoce las reglas, de ahí viene su tranquilidad, ¿no? Como dice el dicho, si conoce las reglas no hay pánico. Entonces, todo lo que está haciendo es estratégico, de una inteligencia superior, y bueno, ahora uno ocupa la seguridad, y ahora me contradigo a mí mismo y te contradigo a ti, ¿no? En esto de la copia y la fotocopia. Lo que acaba de hacer es conectar con una vacancia que hay en la sociedad argentina, que es la necesidad de emancipación, ¿no? Porque, sí. El poder es un monstruo grande y piso fuerte y controla la vida cotidiana de la gente que está padeciendo de este gobierno, ¿no? Siendo que, no lo quiero justificar, ni mucho menos, esto no es una iniciativa del actual presidente y de sus principales jugadores, por más que ellos están plegados a la lógica, ¿no? Pero es una iniciativa de más largo aliento y que tiene que ver con cosas más profundas. Sí. Así, bueno, ese es el estado de situación actual, no va a pasar absolutamente nada, o sea, va a ir a su casa y, bueno, se va a convertir como Perón en Puerta de Hierro, ¿no? Todos van a peregrinar ahí y va a comenzar un nuevo movimiento. Se resuelven todas las contradicciones internas dentro del peronismo, no hay espacio para discutir ahora su liderazgo y lo que yo diga, entonces bueno, va a poder ordenar la interna y armar listas competitivas en Buenos Aires y en todo el país, ¿no? Bueno, a mí me resultó muy interesante, lo quiero plantear respecto de el pago chico, ¿no? Que Córdoba ayer se movilizó mucha gente pidiéndole al partido peronista que abran sus puertas. Yo creo que no lo vi nunca en la historia del peronismo desde el 99 hasta hoy. Que un sector del peronismo fuera a la sede del Partido Justicialista Córdoba a pedirle que abran las puertas. Claro. ¿Eso es un efecto impensado? Mira, si me apuras un poco, descontando el fervor popular en la sede de Mateu del Partido Justicialista en la Capital Federal y después en la Casa del descontando ese movimiento, creo que el dato de ayer es el que vos estás remarcando, ¿no? El dato, porque tiene que ver con lo que te dije antes, ¿no? Hay una vacancia muy potente en la sociedad que tiene que ver con la emancipación, que tiene que ver con la tradición argentina,
y tiene que ver con Córdoba, ¿no? Que siempre fue la provincia más combativa, pero después extrañamente mutó por la habilidad que se tuvo para armar algo diferente, el cordobesismo, que implicaba en uno de sus elementos tener cerrado el partido, clausurado con 7 candados. Bueno, ya vas a ver cómo ahora hábilmente el poder en Córdoba va a abrir el partido, porque está en la demanda de la sociedad. Era muy notable la cantidad de gente que había anoche, en general, en el patio Olmo en Córdoba, y se desplazó el partido, que vos sabés que está ahí a 2 o 3 cuadras por el Boulevard San Juan. Sí, sí. Así que ese es para mí el gran dato después de lo que ocurrió en Buenos Aires y lo que ocurrió en Córdoba, ¿no? Aquella Córdoba que fue de alguna manera planada, bueno, no está planada, está pidiendo pista, ¿no? Hay un movimiento de capas tectónicas a nivel político muy interesante, y bueno, a partir de ahí se abre algo nuevo. O sea, esto no, lo que viene no es el 2001, o sea, es algo absolutamente diferente, y bueno, hay muchos que han quedado en offside, ¿no? Hay que ver cómo se resetean de aquí al futuro, ¿no? ¿Quiénes, por ejemplo, Ignacio? Bueno, puede poder conocerse, por ejemplo, los cortesanos, ¿no? O sea, y todos los que saben que están detrás de ellos han quedado totalmente en offside. Absolutamente. Aparte, estamos viviendo una época, imagínate esto hace 40 años, bueno, tenías que esperar, salvo la radio histórica que sigue más viva que nunca, como en este caso, tenía que esperar a la mañana que salieran los diarios. Todo esto se viraliza o sea, es imposible esconderlo. Paradójicamente, la matrix de las redes y de internet es virtual, pero también tiene un anclaje profundamente real. O sea, lo que es verdaderamente real explota en una micronésima de segundo, no se puede parar. Entonces hay una enorme cantidad de gente que se informa y se moviliza, así se moviliza con esa información. Sí, sí. Así como vos puedes manipular desde ahí, también se te vuelve en contra. Ese es el fondo de la cuestión, me parece a mí, ¿no? El politólogo Ignacio Liendo habla de la detención o la confirmación de Cristina Fernández de Kirchner como presa política y proscripta como candidata. Mi compañera Mayra te traslada una pregunta, Ignacio. Sí, Ignacio, buenos días. Recién mencionaba la emancipación del pueblo, o al menos del PJ nacional, también a nivel provincial y local, en lo que fue anoche la movilización. Y también a mí, en mi punto más individual de visión, me sorprende la postura, por ejemplo, de la CGT, el rápido accionar de la CGT con lo sucedido ayer. Digo, ¿esto es un punto clave? ¿Es el punto que le faltaba al pueblo para movilizarse? Sí, bueno, si seguimos ordenando, ¿no? Creo que esto que vos no piense que quiero quedar bien con ustedes, por favor, pero me parece que si hubiera que ordenar los sucesos de ayer, el tercer suceso en enorme relevancia del que vos estás marcando, si había una organización que estaba en offside de lo que venía ocurriendo, era la CGT, pues más allá de los paros de los que llamó, que el gobierno no supo dividir. Creo que el dato, porque salió con una virulencia inusitada, o sea, el triunvirato quiere que la CGT está totalmente legitimado, pero la CGT es más que su ocasional liderazgo. Y un dato conexo importante, los obreros organizados de los sindicatos del cordón industrial de la capital federal, ese espacio de intersección con el conurbano, que vos sabés que quedan pocos, ¿no? en la estructura socioeconómica de la Argentina, salieron a cortar los accesos a la capital de manera espontánea, pero con la bandera de la CGT. O sea, ese es otro dato a mirar con mucha atención, porque si efectivamente el liderazgo de la CGT se aviene a esto que estamos hablando, bueno, ahí le da un volumen que trasciende la mera gente que sale a la calle, ¿no? O sea, estás hablando de otra cosa. Ignacio Liendo dialoga con nosotros. Para finalizar, Ignacio, te pregunto respecto de, porque da la sensación que lo que va es cambiando el perro, pero no el collar, ¿no? Porque a mí me dio la sensación que Macri era el perro del poder económico, pero a su vez él se encargó de acomodar
al Poder Judicial a pedir de ese poder económico. Y Milei sigue siendo el perro del poder económico, ¿no? ¿Hasta cuándo? Sí. ¿Qué recorrido tiene? ¿Hasta cuándo le va a durar el collar? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que estamos hablando de otro perfil importante, el de Macri, otra persona también con una mirada estratégica, con unos intereses muy concretos y una mirada estratégica. Uno de los ganadores de lo que ocurrió ayer, desde su propia lógica, es Mauricio Macri, quien tiene una enorme habilidad para la memoria y el pensamiento de largo plazo, y fue la venganza contra el ninguneo de Javier Milei, con una de las cuestiones más antiguas que hay en esto, y su enorme relevancia desde el punto de vista de un articulador del poder real y parte consustancial del poder real. O sea, él es más que Milei, y ayer fue una señal muy clara que él dio en ese sentido, en consonancia también con Lorenzetti, que se vengó también de el peronismo al no haber promovido el pliego del hijo y este otro señor que ya nadie se acuerda, García Mancilla creo que se llamaba, al no haber al hacer que eso no prosperara, bueno, también hay que dar una serie de rencores, porque eso es una vuelta de rosca. Si eso se logra, es una vuelta de rosca importante a todo el esquema de poder que ayer quedó expuesto. Así que ese sería el fondo de la cuestión, ¿no? También hay que prestar mucha atención a los movimientos siempre de Mauricio Macri, ¿no? Bueno, supongo que todos los encuestadores deben estar midiendo, ¿no?, el nuevo escenario, pero ¿puede haber cambios sustanciales en las elecciones de medio término por esta situación? Sí, no tengas dudas. No sabemos cuáles, ¿no? Porque podemos conjeturar desde el hoy, pero no tengas dudas. No tengas dudas. Esto ya trasciende el armado de lista. Mi conjetura, porque no es más que eso, es que va a haber que esa tendencia de participación se va a dar vuelta, va a haber una militancia real en el Partido Justicial y que se va a volver a movilizar la gente, y la propia gente ya se ha dado cuenta, más allá de ese 30% que son mayormente hombres, varones, jóvenes que apoyan a Milei, que están permanentemente en Twitter, más allá de ese universo, la gente se ha dado cuenta dónde está el corazón de la cuestión respecto de su padecer en la vida cotidiana, ¿no? Eso es, más allá de los dolores, es muy positivo desde el punto de vista social, y eso es lo que va a hacer que lo que vos veas en septiembre, en octubre, sea absolutamente diferente, ¿no? Eso es una conjetura mía, pero es lo que más o menos está en el aire. Volvemos, ¿qué es lo que se vio ayer en Córdoba? ¿Qué es lo que se vio ayer en los accesos a la capital federal, ¿no? Ignacio, como siempre, muchas gracias por el aporte, por regalarnos tu intelectualidad en el tema. Un gusto grande, para los amigos siempre todo, ¿eh? Gracias, Ignacio. En ese lugar te tenemos. Ignacio Liendo, Río Tercerense, compañero de andanza juveniles con usted, ¿no? ¿Es más chico? Bueno, muy bien, lo conocemos a Ignacio de ámbitos familiares, comunes, es un gran analista que nos ha permitido, bueno, ver las claves políticas, porque acá hay cuestiones judiciales. Yo no logro descifrar, o sí, qué sé yo, a veces uno trata de pensar que hay determinados sectores. Yo creo que si formás parte del Poder Judicial, no por empatía política, no por reacción visceral, no por el corazoncito, por rigor profesional, no podés estar apoyando esto. O sea, si sos miembro del Poder Judicial, federal, provincial, vos podés sos recontra mileísta, sos recontra radical, sos recontra macrista, está todo bien. Ahora, por rigor profesional, te tenés que oponer a lo que pasó ayer. Sin embargo, hay muchos en el Poder Judicial que están celebrando, chocho de la vida, descorchando, pim, pum, pam. Por rigor profesional, esto es como, no sé, si un ingeniero le traen el plano, el proyecto, mira,
este es el plano está muy lindo, pero en vez de poner hierro vamos a poner caña tacuara para sostener el cemento. Y la caña tacuara tiene un nombre, Cristina Fernández de Kirchner. Vos podés ser recontra antiperonista, recontra antikirchnerista, pero si sos ingeniero civil y viene alguien y te dice, che, mirá, vamos a hacer el puente con caña tacuara, nombre Cristina Fernández, no podés hacerlo con eso porque se va a caer el puente. Bueno, es lo mismo. Si vos tenés rigor profesional, debiera pasar lo mismo con los periodistas, ¿no? Con nosotros. Che, si el apego nuestro es a la verdad, por supuesto que la verdad tiene matices, interpretaciones, nadie está queriendo que se abandonen ideas empáticas que te guían desde tu cuna. Pero hay un rigor profesional que también como periodista tenés que ejercer, tenés que leer los hechos. Y no acomodarte a lo que muchos quieren que vos digas porque no se quieren encontrar con el espejo de la realidad. Porque estoy seguro que si estuviera celebrando, aplaudiendo arriba de la mesa nuestra aquí, en lo que pasó ayer, sin la valoración periodística de que es una barbaridad institucional lo sucedido, tendría mucha más empatía de la mayoría de los oyentes, tendría mucho más audiencia, no me insultarían tanto en las redes sociales. Pero mi trabajo es mi trabajo. El rigor profesional del Poder Judicial, o de un ingeniero, o de un médico, ¿no? Debe hacerte pensar más allá de la conveniencia emotiva o de la reacción visceral que te guía. Uno aspira a eso. Para eso se acumula información, se estudia, se va construyendo experiencia. Es un problema cíclico de la Argentina, ¿no? De olvidarnos lo que nos pasó a la vuelta de la esquina. Y así nos va. Así son las cosas.